Con este video daremos introducción a los procesos de independencia de América Latina. Vamos a arrancar con el país más importante en este proceso, que es Haití. Haití es una colonia francesa. Influencia directa de las ideas de la Revolución Francesa y la Ilustración, descuido del gobierno por problemas políticos, sucesión de poder y porque Francia estaba atravesando las invasiones napoleónicas. ¿Qué sucede? Francia está atravesando tres cosas. Las ideas de la Ilustración están llevando a la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa, en segundo lugar, vamos a tener la toma de la Bastilla, la caída de los gobernantes Luis XVI, ruptura del feudalismo, crisis y guerras con Napoleón. Siendo así, este proceso va a desencadenar una crisis. Esas crisis van a hacer que Napoleón no le interese. Primera colonia en independizarse. ¿Qué hicieron? Un efecto sorpresa. Influencia de los pensamientos independentistas por parte de otras colonias. Veníamos de la independencia de Estados Unidos que están generando todas estas ideas que van a llevarse a cabo. Si lo miramos y recordamos un poco el periodo anterior, veíamos que la Revolución Francesa y diferentes contextos van a influir directamente en las independencias. Recuerden que la historia es un efecto mariposa, es un efecto dominó. Lo que yo muevo en una parte del mundo me va a afectar a la otra, bien sea de manera positiva, bien sea de manera negativa, bien sea porque me va a generar ideas de transformación o bien sea porque me van a generar problemas. En este caso, la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, la crisis del reparto de África va a llevar a que Estados Unidos se independice y con Estados Unidos, una tras otra las colonias se subyecten y que impulsen su propia independencia. Antecedentes entonces, la Revolución Francesa, la Revolución Haitiana, que es un proceso donde los haitianos ya estaban cansándose del régimen colonial francés. Están buscando un ejercicio libertario. Diferencias entre España y Francia por el territorio son crisis, porque España y Francia siempre han estado en guerra, pero no sabían cómo desarrollarse. Vamos a hablar entonces del Tratado de Basilea y las invasiones haitianas. Causas intelectuales, ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa, derecho de la libertad y la igualdad, autores que ya hemos trabajado en su momento como Diderot, como Rousseau, John Locke y su ley natural. Globalización de las ideas, el discurso nacionalista implementado por Dessalines y Toussaint, que empleaba a la lealtad patriótica de todos los haitianos, condenando cualquier protesta como acto de traición. ¿Qué quiere decir eso? Dessalines y Toussaint van a decir, necesitamos un ejercicio colectivo de patriota. O salimos adelante todos o caemos todos, pero no podemos seguir siendo menoscabados, atacados y siendo conquistados por los franceses. Causas políticas. Francia declara la guerra en Gran Bretaña, recuerden el efecto mariposa, la ejecución de Luis XVI dando comienzo a la República, recuerden, la ejecución de Luis XVI se da durante la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla, sucesión de poderes, el periodo napoleónico y el exterminio de blancos que dejaba la isla gobernada por negros y mulatos. Causas sociales. Primer deseo, deseo de abolir la esclavitud. Abusos de parte de los colonizadores, revuelta de esclavos, el respeto igualitario entre todos los grupos raciales. Causas militares, apoyo de Inglaterra, deficiencia en el envío de las tropas por Napoleón. Recuerden que a Napoleón no le interesaba Haití. Veámoslo de esta forma. Si yo tengo la posibilidad de conquistar toda Europa, de estar en guerras con mis vecinos que son mucho más factibles en términos de rutas comerciales y procesos económicos, me tengo que detener en una isla donde hay un montón de esclavos negros y mulatos. Eso me requiere más dinero porque tengo que enviar tropas y navegantes por todo el Atlántico, desde Francia, pasando por España, utilizando sus puertos,
hasta llegar acá. Como tengo disputa con España, no necesito pedirle favores a España. Eso va a hacer que la isla me interese menos y eso les va a servir a los haitianos. Causas económicas. Disminución del comercio legal a través de la caza a la contratación. Ineficaz administración virreinal que consume gran parte del recaudo entre sus pobladores. Reglamento de Libre Comercio de 1778 que busca favorecer los productos españoles y atacar el contrabando, principalmente el procedente de Reino Unido. Esto también se va a ver inspirado y roto durante las guerras del opio que estaba viviendo Europa y ampliación del permiso para la libre trata de esclavos en 1789. Comienzo de la Revolución, 1790, Declaración de la Independencia, 1804, y reconocimiento de la independencia, 1825. Si lo miramos, podemos darnos cuenta que, como efectivamente les dije, es la primera nación latinoamericana en independizarse. Colombia, por ejemplo, tuvo el grito de independencia en 1810 y logró su independencia final en 1819. Ellos nos ganaron por casi 6 años. Pero como podemos ver acá en pantalla, un proceso de independencia no es de un día para otro, no nos tarda 6 meses, un año, no. En este caso, tomó cerca de 14 años lograr la declaración final de la independencia y 21 años después que fueran reconocidos finalmente como un Estado-nación libre. Revolución de 1790 a 1803, encabezado por Toussaint. Primera etapa, levantamientos por grupos de esclavos, incluso, mira, aquí podemos ver la influencia francesa. Es un negro con apellido francés. Toussaint, ¿eso qué quiere decir? Que tenía la capacidad de viajar y darse cuenta de lo que estaba sucediendo en Europa. Si los franceses tenían la libertad, tenían la posibilidad de derrocar a sus gobernantes, a sus monarcas, Napoleón podía insurrectarse y tratar de conquistar Europa, porque nosotros siendo hijos de franceses no podemos hacer lo mismo. Primera etapa, levantamientos por grupos esclavos. Segunda etapa, enfrentamientos de mulatos contra blancos. Se consiguen los derechos de la libertad y la igualdad. Tercera etapa, esclavos hacen levantamiento por su libertad y lucha de negros contra los mulatos. Triunfo de la revolución en 1803. ¿Quién era Toussaint? Político y militar haitiano. En 1791 se une a la Revolución de Esclavos, encabeza la Revolución Haitiana. En 1802 es enviado a Francia y en 1803 muere preso. Proceso de independencia. Se proclama la independencia de Haití en 1804. Primera etapa. Terratenientes, esclavos, comerciantes y blancos pobres, petits blancs, formaron una asamblea local que reivindicaba el fin del pacto colonial. Segunda etapa, mulatos libres apoyaron la revolución. Esperaban obtener de los blancos residentes los derechos para hombres libres independientemente de su color. 1790, plantadores blancos reprimen las reivindicaciones de los libertos. Un año después se ven obligados a aliarse con dos grupos de esclavos sublevados, los majones. 1804. Proclamación de la independencia. El general Jean-Jacques Dessalines proclama la independencia y se elige como emperador. 1806. Dessalines es traicionado y asesinado por Henri Christophe y Alexandre Pétion. De esta manera se da la formación de un nuevo gobierno encabezado por Henri Christophe. 1808. Motín de Aranjuez. Abdicación de Carlos IV en Fernando VII. Comienza la Guerra de la Independencia contra la ocupación francesa en la península. 1822. Haití invade Santo Domingo. 1825. Haití paga una indemnización a Francia para que ésta reconozca su independencia. ¿Qué ocurre aquí y cuál es el problema que tuvieron
nuestros hermanos haitianos. Francia seguía y seguía tratando de reconquistarlos una tras otra. Francia tenía mucho poder económico y mucho poder militar. La única forma que pudo encontrar Haití para una independencia final fue pagar por su independencia. Es decir, que los haitianos, por medio de deudas y procesos económicos, lograron su independencia dándole plata a los franceses. Esto va a ser una causa por la cual Haití va a entrar en crisis desde el día 1 de su independencia, porque no tienen con qué sostener la república o la presidencia una vez son libres, generando procesos de endeudamiento, crisis económica que hoy en día lo catapultan como el país más pobre de América Latina. 1844, independencia de la República Dominicana. Los haitianos fueron obligados a pagar una indemnización de 150 millones de francos para que se reconociese su independencia. Es el primer estado negro independiente. Sin embargo, como les digo, esto genera rupturas económicas. No hay manera de sostener su estado independiente después de pagar esta deuda. Conclusiones. Gracias a los haitianos, podemos decir que los países de Latinoamérica lograron independizarse. Es determinante para las independencias. ¿Por qué? Porque logran sobrellevar problemas políticos y militares, factor que van a facilitar la independencia. ¿Qué quiere decir esto? Los haitianos lograron leer el contexto europeo para encontrar los rotos por donde meterse y lograr independizarse. Lo mismo va a ocurrir con nosotros los colombianos en el Virreinato de Nueva Granada y el Cono Sur. ¿Qué es lo crucial acá? Siempre cuando hablamos de procesos históricos, bien sea por independencia, revoluciones o demás, es encontrar el roto por el cual podemos hallar procesos de libertad, conciencia, emancipación y liberación. ¿Eso qué quiere decir? Para que pueda darse una independencia, bien sea de estos procesos o de otros, es encontrar qué es el contexto, qué está sucediendo y cómo podemos meternos por ahí para poder sublevarnos. Causa preocupación en Francia y Estados Unidos por su capacidad emergente de comercio, primera y única revuelta de esclavos exitosa. ¿Qué quiere decir? Aquí podemos ver también crisis que Estados Unidos van a agendar. Estados Unidos, al ser ya un país soberano, independiente, con poder capital, va a ver a Haití como una amenaza latente, porque tiene la posibilidad de tener comercio internacional por la ubicación de su isla. Podemos decir entonces que gracias a los haitianos teníamos procesos de independencias. Sin embargo, a veces las independencias no siempre salen exitosas. ¿En qué sentido? Si bien los haitianos lograron liberarse, esos 150 millones de francos les generaron facturas, un posible bloqueo con Estados Unidos y como posibilidades Estados Unidos y demás países van a buscar que Haití se vuelva una colonia moderna. República Dominicana, por su lado, logró una independencia mucho más fuerte e incluso intentó absorber Haití en su momento porque son islas, es un solo territorio, es una sola isla, pero que está dividido en dos países, Haití y República Dominicana. República Dominicana tiene mucho más poder hoy en día adquisitivo que lo que tiene Haití, ubicándose Haití como el país más pobre del mundo, de Latinoamérica, con hambrunas, tasas de mortalidad infantil. Prácticamente es una mini África en América Latina.